El pastorado y el diaconado femenino, ¿acaso son bíblicos? Mis amados, este es el segundo video de esta serie y si usted aún no ha visto el primero, le invito grandemente a que usted lo vea para que entonces pueda seguir en realidad el hilo de toda esta enseñanza. Mire, a la luz de todo el consejo bíblico, el pastorado como rol de enseñanza autoritativa y también de liderazgo espiritual sobre la congregación ha sido reservado exclusivamente para los hombres fieles, de buen testimonio, ordenados conforme al diseño y la voluntad de Dios, bajo requisitos apostólicos que son establecidos en el primer siglo. Y como ya vimos anteriormente, esto no es una cuestión de valor, ni tampoco de dignidad, ni tampoco de capacidad incluso, sino de función y de obediencia. Por lo tanto, permitir que la mujer ejerza este oficio, aunque se considere que lo está haciendo por buenas intenciones o sencillamente motivadas por la cultura actual, pues no tiene sustento bíblico en el modelo escritural. Por lo tanto, tampoco es patrón apostólico dejado por la iglesia primitiva, lo cual debe ser también el fundamento de la iglesia actual. Y esto, déjame decirle que es algo básico y primordial, que no se trata de aprobación de algunas personas, sino de lo que Dios en realidad aprueba. Y bíblicamente, mis amados, permítanme decirle que tenga la plena seguridad escritural de que Dios no lo ha aprobado. Ahora, otro error bastante frecuente, que usted probablemente lo reconozca, es cuando se le llama pastora a la esposa del pastor. Esto es bastante frecuente, mis amados. Mire, con total y plena certeza bíblica, yo les digo que la esposa del pastor no es la pastora, ni la esposa del diácono es la diaconisa. Ningún oficio en la iglesia es hereditario de ninguna manera, ni tampoco transferible, ni por matrimonio, ni por linaje. Por lo tanto, asignarle a otros el carácter espiritual de los roles dados por Dios, ya sea por conveniencia o por vínculo familiar, es un acto de desobediencia y también de irrespeto al orden divino que ha sido revelado en la palabra de Dios. Por lo tanto, cada función en el cuerpo de Cristo es dada por Dios mismo bajo requisitos específicos, muy claros y con la guía del Espíritu Santo. La Escritura no da ninguna base para afirmar que la mujer pueda ejercer el oficio pastoral o el diaconado, y muchísimo menos por el simple hecho de solamente estar casada por un hombre a quien le ha sido delegado el oficio de pastor. Además, es necesario recordar que los oficios de apóstol y de profeta ya no están vigentes en la actualidad, mi amado. El fundamento de la iglesia ya fue puesto y la profecía revelacional también cesó. Por lo tanto, tenemos hoy el canon bíblico, que es la palabra profética más segura, y esto aplica para hombres y para mujeres. Por lo tanto, cualquiera que se proclame, se levante o se haga llamar apóstol o profeta en la actualidad, ya sea hombre o mujer, no tiene ningún sustento bíblico. Por lo tanto, es falso. Son generadores de espectáculos modernos, gurús que se proclaman, místicos de adivinación, mercaderes que viven de la fe ajena, charlatanería de hombres y mujeres que sencillamente están apartados de la verdad y de espaldas a Dios. Esos son los que dicen Mateo 7, 22 y 23. Dirán a Jesús: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esos son los que, conforme a la Escritura, están bajo la influencia de espíritus engañadores que tuercen la palabra de Dios, transmitiendo doctrinas de demonios. Esos son los que bíblicamente traen esas manifestaciones que Jesús dijo que son las señales antes del fin en Mateo capítulo 24. Por lo tanto, si logra reconocerlos, yo les exhorto mucho, apártese de ellos, porque esa gente, aunque tenga apariencia de piedad, no conoce ni teme al Dios de la Biblia, y su juicio será muy severo en el día venidero, a menos que se arrepienta verdaderamente. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12, Pablo dice claramente: no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ahora, aquí se están regulando dos acciones: enseñar y ejercer autoridad, unidas por un ni. Es decir, ambas están prohibidas en el mismo contexto, que es el de la enseñanza doctrinal con autoridad en la congregación. Y esto no significa que la mujer no pueda enseñar en lo absoluto, ya que la Biblia manda incluso a las mujeres mayores a instruir a las más jóvenes. Sin embargo, en Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26, vemos también a una mujer siendo parte del proceso de corrección, cuando Priscila junto a su esposo Aquila, pues corrigieron doctrinalmente a Apolos en un contexto privado, ojo, privado, pero de una manera también muy amorosa y precisa, sin humillar a Apolos en ninguna forma. Ahora, lo que sí se regula en 1 Timoteo capítulo 2 es sencillamente el acto que la mujer enseñe con autoridad en el ámbito público congregacional, algo que está reservado exclusivamente para los obispos o pastores. Sin embargo, déjeme decirle que en la actualidad el hecho de que la mujer se pare en un púlpito a predicar delante de una congregación donde hay hombres y mujeres, tanto jóvenes como ancianos,
y ya se ha vuelto sencillamente algo muy normal. Pero precisamente déjeme decirle que esto es lo que está pasándose por alto y que a muy pocos o a casi nadie parece llamarle la atención. Y eso es lo que la Biblia realmente dice que no debe ser, que Dios no ha dado instrucciones, no ha autorizado de que eso sea posible bajo su voluntad. Así que, mis amados, mire, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué tipo de cristianismo moderno es este? Que no cuestiona a la luz de la palabra de Dios todo lo que escucha, todo lo que ve, que normaliza sencillamente cualquier cosa incorrecta, que a lo malo llama bueno, que a lo bueno llama malo, que la santidad y la obediencia a la palabra de Dios no son una prioridad. Por lo tanto, cualquiera que se pare en un púlpito, ya sea hombre o mujer, déjeme decirle, que se autoproclame pastor, pastora, apóstol, apóstola, profeta, incluso déjeme decirle, hay quien incluso se vuela la barda completamente y ya esto no le es suficiente, se proclaman arcángeles y algunos de ellos hasta mesías. Esto es impresionante lo que está sucediendo. Ahora hay que preguntarse, ¿dónde está hoy esa iglesia como los cristianos de Berea, que dice Hechos capítulo 17 versículo 11, que escudriñaban absolutamente de día y de noche toda la escritura para saber si lo que escuchaban era realmente así? Eso es impresionante. Es una iglesia que vive a la luz de la palabra de Dios, mis amados. ¿Dónde está esa iglesia hoy? Ahora, sobre el pastorado y el diaconado femenino, necesitamos hacer en realidad un análisis muy minucioso y profundo de 1 Timoteo 3:2, donde se habla sencillamente que el obispado es aplicable a pastores y ancianos, y dice que debe ser marido de una sola mujer. Ahora, el verbo que se utiliza aquí para ejercer autoridad es la palabra griega authentine, que implica dominio o control. Pablo no habla de una simple influencia, sino de un liderazgo doctrinal autoritativo, por lo cual esto Dios lo ha reservado específicamente a los hombres que cumplen incluso ciertos requisitos, no a todos. Por lo tanto, yo lo quiero volver a repetir. Mire, más allá de la idea que están asumiendo algunas mujeres de que el apóstol Pablo en realidad las estaban menospreciando, entiéndase que obedecer al diseño de Dios no es un acto de inferioridad, señores, entiéndase, sino de reverencia al Señor. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la imposición arbitraria de los hombres, sino con el diseño divino de Dios, que llama tanto a hombres como a mujeres a ocupar el lugar que Él soberanamente en su voluntad ha determinado. Y déjeme decirle que Jesucristo mismo lo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y en Efesios 5:10 se declara abiertamente, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, ¿cómo podremos nosotros servir a un Dios que es santo, 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 como dice Isaías 6:3, sin que nosotros primeramente no comprobemos lo que le agrada? ¿Cómo podemos decir entonces que le estamos sirviendo a ese Dios santo cuando no estamos asumiendo su palabra como verdadera, ni tampoco actuando conforme a su voluntad? ¿Acaso esa no es la manera del ser humano de decirle: Dios, lo que yo pienso y quiero y eso que voy a hacer es mucho mejor que lo que tú has declarado en tu palabra, mucho mejor que tu voluntad para mi vida? Dios, yo lo voy a hacer porque sencillamente lo quiero y no importa si se opone a tu voluntad. Mire, mi amado, Job capítulo 40 versículo 2 es muy claro cuando dice: no hay absolutamente nada sabio en contender con el omnipotente. El gran problema del ser humano, déjeme decirle que muchas veces no es la falta de capacidad, sino falta de sujeción al orden bíblico. Esto es rebeldía y desobediencia. Y déjeme decirle que en la actualidad hay mujeres que vienen con muy buenas intenciones, que están capacitadas en muchas áreas, pero muy mal instruidas bíblicamente, que son sencillamente influenciadas por patrones culturales, ideologías o modelos modernos que no se alinean en lo absoluto con la palabra de Dios. Y cuando el orden divino, mi amado, se invierte, mire, por muy elocuente, carismática, espiritual que parezca la persona, pues está sencillamente deshonrando a Dios con sus actos y socavando la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y esto, mis amados, que muchos han trivializado en la actualidad, es realmente algo extremadamente serio ante el Dios santo, santo, santo. Por lo tanto, uno de los argumentos también muy torcidos que intentan utilizar en favor y en justificación de un pastorado femenino es citar Génesis capítulo 29, versículo 9, donde Rebeca estaba pastoreando ovejas, mis amados. Esto es completamente fuera de contexto. Rebeca, mis amados, no era líder espiritual del pueblo de Dios, por favor, sino que estaba cuidando animales. El oficio pastoral bíblico implica alimentar al rebaño, velar con la palabra de Dios por las almas, corregir, exhortar y gobernar a la iglesia bajo la autoridad de Cristo. Y sencillamente comparar eso con cuidar ovejas, literalmente animales, es una falacia muy grave. Dios no ha llamado a la mujer a ser pastora ni diaconisa, por favor, entiéndalo. Pero sí le ha dado mucha gracia, sabiduría y también dones para servir, enseñar a otras mujeres, evangelizar, consolar, hospedar. Y todos esos ejemplos bíblicos muestran a mujeres muy valiosas, ciertamente usadas por Dios, pero siempre dentro del orden que Él mismo ha establecido.
Mis amados, el oficio pastoral no es una plataforma para lucir dones y muchísimo menos un camino a la fama. No, para nada. Toda la gloria es para Dios. Jesucristo rechazó la gloria terrenal y nos enseñó que el verdadero liderazgo es obediencia al Padre. El evangelio de la prosperidad y el empoderamiento personal es totalmente ajeno al modelo de Cristo. No buscamos engrandecer a personas, sino glorificar al único Dios verdadero, al Señor, sirviendo y viviendo en obediencia y sujeción a su perfecta voluntad. Así que, mis amados, no se trata de lo que yo quiero hacer para Dios, sino de si cualquier cosa que yo quiero hacer le resulta agradable al Señor, como ya vimos en Efesios 5:10. Mire, continuamos con esta serie sobre el pastorado del diaconado femenino. Todavía queda muchísimo camino por andar. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos ustedes, mis amados. Esto es Lente Bíblico y que Dios le bendiga.